Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les habla Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero. Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, queremos que sepas que realizar este video ha sido posible gracias a ti. Tú nos ayudas cada vez que miras, compartes, comentas o le das like a nuestro contenido. Pero si quieres ayudarnos a mantener de forma gratuita este y muchos otros contenidos, puedes hacerlo por medio de una donación. Si este video te pareció muy bueno, nos puedes apoyar con $5. Hacerlo es muy fácil. Solo debes ingresar a la página www.pagos.siu-almedioonline.org y llenar tus datos. Selecciona la descripción Donación y luego elige la pasarela de pagos de tu preferencia. Recuerda, es completamente voluntario y de esa manera nos ayudas a seguir creando contenido exclusivo y de calidad. La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Bien, entonces voy a esperar un momento mientras las personas que están llegando se ubiquen. Muchas gracias. Estoy recibiendo diferentes mensajes que tenemos personas en España, en Colombia, en diferentes ciudades. Entonces, muchas gracias por su asistencia virtual. Bueno, quiero aprovechar para que ustedes miren en sus pantallas. Voy a esperar a que me confirmen para ver si realmente están viendo mi pantalla exactamente. Entonces, aquí quiero mostrarles a ustedes una línea de tiempo. Entonces, esta línea de tiempo es la línea de tiempo según eh, la línea de tiempo según el Antiguo Testamento. Esta línea de tiempo pues es basada en los registros que aparecen en el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis, eh, con
todo el tipo de genealogías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en diferentes partes de Génesis, por ejemplo, aparecen las genealogías. Aparece, por ejemplo, que dice que Adán vivió tantos años y tuvo a Set, y después Set vivió tantos años y tuvo a otra persona y así sucesivamente. Entonces hay una genealogía con número de años. Entonces, pues aquí está un poco como el resumen, en este caso de los personajes más importantes. Aquí aparece, por ejemplo, Adán, Enoc, Noé, ¿sí? Y en algún punto aparece el diluvio. Entonces, después del diluvio, bueno, sigue la historia y aparecen los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, y pues más adelante tenemos a Moisés, la época de Moisés, la época del Éxodo, la época de la conquista de Canaán, de los jueces, y ya más o menos hacia esta altura, hacia el año 1000, la época monárquica, y obviamente llegamos a ya el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es más o menos como el resumen de la línea de tiempo. Y si ustedes ven en la parte superior, aparecen los años. Entonces, si ustedes se pusieran a hacer esto, es decir, de empezar a contar los años según las genealogías, para saber más o menos cuándo pudo haber sido como el origen del mundo, entonces nos da una fecha aproximada que pues acá aparece como el 4000 antes de Cristo. Realmente sería más o menos 4004 antes de Cristo. Y obviamente la fecha del diluvio sería algo así como el año 1600, bueno, no recuerdo exactamente. Según esta cronología. Sí, como 1648 antes de Cristo. Entonces, esto parece ser muy sencillo, muy simple, muy lógico, pero cuando nosotros tratamos de encajar esta línea de tiempo con la línea de tiempo de la historia universal, pues nos damos cuenta de que no encaja. ¿Por qué? Porque tomemos el ejemplo del diluvio. Si el diluvio hubiera ocurrido en el año 1648, más o menos, antes de Cristo, entonces uno se tiene que preguntar, ¿eso realmente coincide con lo que sabemos sobre la historia universal de lo que ocurrió ese año en las diferentes civilizaciones del mundo? Es decir, ¿qué nos dice Mesopotamia de lo que estaba ocurriendo en ese preciso año? ¿Qué nos dice Egipto de lo que estaba ocurriendo ese mismo año? ¿Qué nos dice la civilización del Valle del Indo en ese mismo año? Entonces ahí es precisamente donde encontramos problemas. ¿Por qué? Porque en más o menos hacia 1648 antes de Cristo tenemos grandes civilizaciones en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y pues en ese momento pues no hay ningún tipo de diluvio. Entonces, esos primeros problemas que se tiene en el momento de estudiar la historia bíblica en contexto. Y ese es un problema del cual yo cuando empecé a estudiar, cuando yo tuve, claro, yo hace muchos años
tenía que enseñar esas cosas y yo mismo me preguntaba, pero esto no encaja, no encaja la línea de tiempo con la línea de tiempo de la historia universal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para encajar esa línea de tiempo? Entonces, precisamente fue cuando digamos que eso fue mi motivación para seguir estudiando, seguir leyendo, averiguando, porque esto era prácticamente un acertijo académico. Era como resolver un enigma, ¿sí? Entonces, siempre en los cursos de historia y geografía que yo enseño, siempre yo empiezo por este tema, porque hay muchas personas que desconocen cuál es la problemática de encajar la línea de tiempo según el Antiguo Testamento con la línea de tiempo según la historia universal. Y cuando hablo de la historia universal, estamos hablando de la historia como la conocemos hoy en día. Es decir, la historia la historia que se estructuró a partir de todo lo que sabemos de las antiguas civilizaciones. Según la historia universal, la cuna de la civilización es Sumeria, es decir, la cultura mesopotámica. Después de la cultura mesopotámica o la civilización mesopotámica tenemos la civilización egipcia y después tenemos la civilización del Valle del Indo. Esas serían las tres grandes civilizaciones. Ya después de eso vendrían otras más, ya digamos en la parte de China y mucho después en Mesoamérica y en Suramérica y así sucesivamente. Entonces, eso es precisamente uno de los focos en que yo digamos que, uno de los focos en los que yo me he interesado y es precisamente entender cómo unir ambas. Cómo unir ambas. Bien, entonces, me gustaría aquí rápidamente, voy a buscar una información que quería compartírselas a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que están en línea, los que me están viendo en este momento. Hay un chat habilitado y si tenemos tiempo, pues también puedo resolverles algunas de sus preguntas. Bien, voy a mirar esta información. También sería muy interesante que ustedes me propongan temas y yo con mucho gusto puedo prepararles el material y en alguna otra ocasión que tengamos esas sesiones en vivo en directo, digamos, ustedes pueden proponer temas que quisieran saber y yo con mucho gusto puedo prepararlos y hablarles de esos temas. Bueno, entonces, volviendo aquí a esta línea de tiempo, como les estaba diciendo, si suponiendo que que el diluvio ocurrió más o menos, no sé, 1648, por ejemplo. Obviamente no coincide con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Entonces, la gran pregunta es, bueno, surgen varias preguntas. Entonces, ¿cuándo ocurrió el diluvio? Esta es la gran pregunta. ¿Cuándo ocurrió? Habría que poner el diluvio más atrás, ¿cierto? En una época en donde más o menos coincida.
¿Qué dice la historia universal? Entonces aquí llegamos a otro tema que es muy interesante y que muchos de ustedes no saben, y es que para la historia universal no existe un diluvio universal. Ese es el problema, ¿sí? Por eso el tema del diluvio universal no se va a encontrar en los libros de historia, porque para los historiadores no se le considera un hecho histórico, ¿sí? Y muchos de ustedes se sorprenderán, porque mucha gente no sabe esto. Por eso es muy importante no solamente entender la historia bíblica según en la Biblia, sino también entender la historia universal y entender la línea de tiempo de la historia universal. Es decir, tenemos dos líneas de tiempo, ¿sí? Dos historias, por así decirlo. Hay muchas personas que creen que la historia del Antiguo Testamento es parte de la historia universal. Y precisamente ahí está el problema. Resulta que no es así. Entonces, por eso es que todas las cosas que se leen, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la existencia de un rey, la existencia de una ciudad, no sé qué, bueno, cualquier evento que se nombre allí, ¿qué hacen los historiadores? Tienen que corroborar que eso realmente ocurrió, que realmente ocurrió un personaje mencionado allí. Y por eso la historia se ayuda de la arqueología. La arqueología pues es esa ciencia que estudia los restos humanos antiguos. Por eso ustedes ven que hay muchas excavaciones, hay muchos sitios en donde van, eh, digamos, los arqueólogos. ¿Por qué? Porque allí pueden corroborar cómo vivían los antepasados. Entonces, que se pueda, cualquier cosa que se pueda encontrar es valiosísimo para la historia. Así sea un jarrón, una moneda, cualquier artefacto ayuda muchísimo a reconstruir la historia antigua, ¿sí? Por eso, reconstruir la historia no es fácil, porque no es suficiente reconstruir la historia con lo que está escrito. No es suficiente. Hay que corroborar lo que está escrito. Entonces, ¿quién hace la reconstrucción de la historia? Pues prácticamente la hace un grupo de especialistas. Entonces, los que se especializan en los escritos antiguos, los que se especializan, en este caso los arqueólogos, ¿sí? Tenemos otra rama que son los antropólogos. Los antropólogos pues ya estudian, digamos, los diferentes seres humanos que han vivido sobre la Tierra, ¿sí? Mediante los restos óseos y mediante las ciudades o en donde ellos vivían, ¿sí? Los arqueólogos es más como la parte material, ¿no? Digamos, las ciudades antiguas que se encuentren, eh, digamos, todo ese contexto donde vivían esos seres humanos. En la parte, digamos, escrita, pues tenemos a los que tienen que empezar a entender textos antiguos y para ello tienen que estudiar esas lenguas ya muertas, tienen que estudiar sistemas de escritura antiguos, ¿sí? Y, y con la información de todos, entonces todo eso se une y ahí viene la reconstrucción de la historia. Entonces, eso es la historia universal. Es decir, la historia universal se basa en la información de todas esas disciplinas y tiene que haber una evidencia para decir que algo fue histórico. ¿Sí? Por eso, los historiadores, los que se concentran en la historia antigua, los historiadores se concentran, por ejemplo, en la historia de Mesopotamia o en la historia de Canaán,
les toca prácticamente por obligación también conocer lo que dicen los textos sagrados, ¿sí? Tienen que conocer, haber leído, por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento. Tienen que conocerlo. ¿Por qué? Porque para investigar algo necesitamos la información primero de todas las fuentes. Y ahí sí empezar a corroborar, a buscar evidencia para hacer la reconstrucción de la historia. Entonces no es un trabajo fácil, no es una tarea fácil. Hasta el día de hoy hay todavía muchas lagunas, hay muchos vacíos en nuestra historia. Porque no solamente tenemos estos textos sagrados del Antiguo Testamento, hay textos más antiguos que el mismo Antiguo Testamento. Los textos más antiguos, aquí tengo otra línea de tiempo. Si ustedes ven esta imagen, que tal vez muchos de mis la reconocen porque la uso muchísimo en mi curso y en mis seminarios. Si ustedes ven esta imagen, aquí hay una línea de tiempo, que es la línea de tiempo que utilizamos en el mundo occidental. Se las voy a explicar. Vamos al siglo XXI. Actualmente nosotros estamos en la primera parte del siglo XXI. O sea, 1000 años se le llama un milenio. Entonces, este año cero, que es un punto de referencia, se supone que fue cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces está acá. Y para atrás ocurre exactamente lo mismo. Vamos a contar de 100 en 100, entonces tenemos el siglo primero, pero entonces ahora es antes de Cristo, o el primer siglo antes de Cristo, segundo siglo antes de Cristo, y así sucesivamente. Entonces nos vamos para atrás. Si ustedes ven abajo, aquí tenemos esta misma línea de tiempo, donde la paño cero y la parte amarilla los años antes de Cristo. Entonces se puede expresar como 50, el año 50 antes de Cristo, ¿sí? Aquí le puse menos para indicar que es hacia atrás. Ejemplo, tenemos, ustedes les parecerá curioso que aquí aparece en 2666 antes de Cristo, y después les voy a explicar por qué. Y luego el año 5000 antes de Cristo, después 10.500 antes de Cristo, 50.000 antes de Cristo y 200.000. O sea, aquí ya son ya cifras tan altas que ya no decimos 200.000 antes de Cristo, sino decimos hace 200.000 años. ¿Por qué yo hice esta línea de tiempo así? Porque es que estos años me están indicando momentos históricos. Por ejemplo, los antropólogos, que son los que estudian los restos humanos antiguos, ellos han encontrado pues muchos restos humanos muy antiguos y hasta el día de hoy, de lo que han encontrado, se han dado cuenta que el hombre moderno que somos nosotros, ese hombre moderno apareció aproximadamente hace 200.000 años, ¿sí? Hay un rango 200.000 a 300.000 años.
Es decir, hace 200.000 a 300.000 años aparecieron los primeros seres humanos. La biología es otra rama de la ciencia que estudia los seres vivientes, la vida eh, de todos los seres vivientes. Entonces, los biólogos han clasificado todas las especies vivas sobre la Tierra, todas, plantas, animales, todo, y le han puesto nombres. Entonces, nosotros hacemos parte, digamos, de esa diversidad y a nosotros nos tienen un nombre. A nosotros nos llamaron Homo sapiens, el Homo sapiens, que es latín, que significa hombre que sabe, que piensa, ¿sí? Y entonces los biólogos dicen, el Homo sapiens surgió aproximadamente entre 200.000 hasta 300.000 años atrás. ¿Y por qué lo dicen? Porque existe la evidencia. Es decir, tenemos los fósiles de todos esos seres humanos que vivieron hace 200.000 años. Eso lo existe. En diferentes partes del mundo. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un museo, ustedes pueden ver muchos huesos, muchos cráneos. Se han visto documentales también. O sea, eso es una evidencia, ¿sí? Datar eso, pues hay maneras de datar. Claro, la datación es una aproximación. Datar es darle fecha a algo. Por eso existe un rango entre 200.000 a 300.000 años. O sea, incluso si hay problemas de datación, incluso sigue siendo muy antiguo. Es decir, yo puedo decir que algo vivió hace 200.000 años y otra persona me dice, no, eso fue hace 250.000 años. Claro, hay un 50.000 años de diferencia de opinión según las dataciones, pero sigue siendo muy antiguo. Entonces, eso es parte de la historia universal. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta por qué la línea de tiempo que les mostré anteriormente, donde dice que el mundo, o por lo menos el mundo, comenzó más o menos en el año 4004 a.C., simplemente no tiene lógica, no tiene lógica. Para la ciencia no tiene lógica. O sea, estas fechas así no tienen lógica. Pero hay que tener cuidado porque el hecho que no tenga lógica no significa que los eventos o los personajes que están aquí no hayan existido. Esa es la gran diferencia. Porque es que hay muchas personas que como que rechazan mucho estas cosas y simplemente dicen, no, como esto es ilógico, lo demás es ilógico. No, porque entonces nosotros no tenemos que caer en la generalización, ¿sí? Simplemente hay que ver bien las cosas. Aquí, evidentemente, tenemos un problema de cronología, ¿sí? Esta cronología, pues sí, es ilógica para el registro fósil que tenemos actualmente. Pero eso no significa que los hechos o los personajes que aquí se nombran no hayan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene otro trabajo. El trabajo es, vamos a corroborar la existencia de todos estos personajes, ¿sí? Tampoco es fácil. Y hay muchos de esto. Pero como yo les dije a mis estudiantes, ¿cómo pienso precisamente, digamos, los preceptos de la ciencia? Si no hay evidencia, no se le puede considerar histórico. Pero el hecho de que
Porque la ciencia es muy rigurosa. La historia es una ciencia. La antropología es una ciencia. Cuando yo hablo de ciencia, me estoy refiriendo a esas. Hay otras ciencias, las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces los científicos tienen una rigurosidad. Por eso los científicos deben, obviamente, conocer todos estos relatos antiguos, sagrados, ¿sí? Para que puedan empezar a hacer su investigación. Eso hace la gente, los hombres de ciencia. Pero también hay hombres de fe. Cuando digo hombres de fe, creen en el 4 antes de Cristo. Y todo lo demás no sirve, no funciona, lo echamos a la basura. Y todo lo demás es precisamente la historia universal. Entonces, por eso es que la ciencia ha estado en conflicto con la religión. Habían muerto precisamente por decir las cosas como eran. Entonces, eso ha sido un problema. El problema siempre ha sido el poder de la información. Porque el que tiene siempre, a veces, muchas sociedades o muchos líderes que realmente no serían líderes, quieren que la gente sea ignorante. Porque si usted tiene el conocimiento, tiene poder. Entonces, por eso la educación, o sea, la educación que permita que la gente abra sus mentes, la educación que permita que ustedes realmente formen algo que se llama el análisis crítico. Esa es la educación que necesitamos. No necesitamos una educación en que simplemente somos receptores, es decir, que estamos allí sentados recibiendo información y ni siquiera nos tengamos la capacidad de decir, oye, todo esto es verdad. Era que están ocultando cosas, que las cosas pudieron pasar mal. O sea, es simplemente es arte del humano de arte. Entonces, ¿qué les estoy diciendo eso? Por comunes científicos, muchos de esos ustedes lean esas historias, ¿sí? Porque eso dirán, no, eso pasó hace muchos siglos, eso ya no pasa, y resulta que eso sigue pasando. Y hoy en día pasa. Hay muchos, ¿sí? Y han hecho sus nuevas propuestas y han dicho, tenemos que reconstruir la historia de la humanidad. No es así como la entendemos hasta el día de hoy, ¿sí? Y precisamente muchos de los eventos que están aquí, y, por ejemplo, yo siempre he dicho, le he dicho a mis estudiantes, de todos estos años estudiando esos temas, he llegado a una conclusión. Y mi conclusión es que la historia de este planeta es mucho más profunda y más interesante de lo que da un poquito, pero realmente hay más.
como si no quisieran que la población supiera muchas cosas de nuestro pasado. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la verdadera información de cómo fue la historia antigua de nuestro planeta? Entonces, hay muchos enigmas, hay muchos misterios, hay muchas cosas, pero lo importante es que sí se manipula información, sí hay información e irónicamente mucha de esa manipulación viene de la academia, ¿sí? Y hay muchas personas, muchos científicos, muchos investigadores, pero obviamente esa información va en contra del dogma actual de la academia o de la ciencia, ¿sí? Es decir, sí se necesita reconstruir la historia de nuestro pasado y para reconstruirla, por ejemplo, como el Antiguo Testamento, hay más fuentes y más antiguas, por ejemplo, las fuentes sumerias, ¿sí? Las fuentes egipcias, las fuentes de Mesoamérica, estudiar, comiencen a interesarse porque está la historia universal, la historia de todos. Entonces, qué pereza estudiar historia. ¿Para qué yo quiero aprender sobre los sumerios o los egipcios? ¿De qué me sirve? Pues precisamente hay mucha información de ellos que podría explicar hoy en día. Eso de la cuarentena es un reflejo de muchas cuarentenas en el pasado, por ejemplo. Si ustedes darán a entender la historia como se darán cuenta que lo que estamos pasando hoy ha pasado muchas veces en la historia del hombre. ¿Sí? Muchas veces, porque es cíclica, se repite, son ciclos. Aquí lo vemos en forma lineal, pero realmente la historia es cíclica. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar, ustedes se van a dar cuenta que como la historia es cíclica, hay eventos que se van a repetir en algún punto, pero se repiten en contextos diferentes, con personas diferentes. Nosotros estamos metidos como en una rueda que gira, que gira. Y es muy interesante porque ese concepto lo entendían los de Mesoamérica. Si ustedes se dan cuenta, la civilización maya, la civilización azteca, tenían ese concepto de tiempo cíclico. Por ejemplo, los mayas. Todo era cíclico. Se terminaba una vuelta y comenzaba otro ciclo. Y así, era cíclico. Nosotros, los occidentales, no tenemos el concepto del tiempo cíclico. Y ese es un problema. Yo a veces a mis estudiantes en mis seminarios, ustedes ven que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Y eso lo dijo Einstein. El tiempo es una construcción y es relativo. Y yo les explicaba a mis estudiantes ese concepto. Dije, nuestro tiempo se marca es por la posición de nuestro sol y la posición de nuestra luna y los movimientos que hace la Tierra del sol alrededor de sí misma y las inclinaciones que hace la Tierra y la luna también se mueve alrededor de la luna. Entonces nosotros marcamos una manera de, digamos, nosotros nos inventamos un concepto de tiempo basado en fenómenos astronómicos. Pero, ¿qué tal si el sol no existiera y nosotros recibiéramos la luz de otra estrella que estuviera 10 veces más lejos que nuestro sol actual? Automáticamente cambia el concepto de año. Ya un año no sería de 365 días, sino sería, no sé,
de 3.600 días. Entonces, también hay que analizar el concepto de tiempo para las civilizaciones antiguas. Y yo pienso que por eso es que es el problema de la cronología bíblica, porque es que la cronología está basada en un concepto de tiempo según el mundo occidental. Pero ¿qué tal que genealogías antiguas hayan hecho eso en un concepto de tiempo diferente? Le dejo eso para que lo analicen. Eso podría explicar el por qué esto no encaja. Entonces, volviendo aquí a esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo, para que ustedes me entiendan, es una construcción intelectual prácticamente, basada en una evidencia, ya sea en una evidencia orgánica o inorgánica, ¿sí? Y obviamente lo hacemos literal, perdón, lo hacemos lineal, ¿sí? Pero es simplemente una manera, una perspectiva de poder entender la existencia. Pero hay otras perspectivas también de entender la existencia. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿por qué en vez de ver línea de tiempo no vemos más bien una rueda del tiempo? ¿Se ve la diferencia entre una línea y una rueda? Eso podría explicar muchas cosas que pasan en nuestro mundo, ¿sí? Y eso nos ayudaría a prepararnos. Porque si yo comprendo el tiempo como una rueda y no como una línea, entendería que muchas cosas que van a volver a pasar. Entonces, eso es como una reflexión que hago, yo quiero que ustedes hagan de la importancia de estudiar, de prepararse. Y no decir, ay, no, qué pereza estudiar historia, qué pereza eso, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero saber lo que hicieron los antiguos sumerios o los egipcios? Porque esta es la historia universal, nos pertenece a todos. Y lo que hoy conocemos como historia universal tiene muchas lagunas, muchas lagunas. Y si nosotros lográramos crear una rueda del tiempo universal, podríamos entender los enigmas de la historia y entender las probabilidades del futuro. Por eso es un trabajo grande. Y hay muchas personas que han hecho ese trabajo desde hace mucho tiempo, científicos de diferentes ramas del saber, ¿sí? Porque aún hay cosas inexplicables. Hay muchas cosas que todavía la ciencia no puede explicar. Entonces, claro, la gente necesita una explicación, entonces hay respuestas eh, como muy simples, pero esas respuestas no explican. La gente está en busca de respuestas para explicar muchas cosas y seguramente nunca vamos a entender todo, porque según los neurocientíficos, el cerebro humano nunca tendrá la capacidad de entenderlo todo y nunca lo podría entender todo. Y lo que sabe o puede estar obsoleto o puede ser algo que no es verdad, sino simplemente es una falacia, ¿sí? Una falacia, algo que no es verdad, algo que es mentira. Eso no significa que no podamos llegar a los límites de nuestro entendimiento para poder resolver los grandes enigmas de la historia humana. ¿Sí? Entonces, esto que a mí personalmente me apasiona más de todo lo que yo hago, porque en tantos años de estudio de lectura he logrado entender muchas cosas, a comprender muchas cosas, he logrado incluso hacer mi propia línea de tiempo.
que es una manera que puede explicar muchas cosas de nuestro pasado. Por ejemplo, hoy estaba leyendo un artículo sobre Platón, el gran filósofo griego, y hablaba que en uno de sus libros, de sus diálogos, creo que con Critias, hablaba sobre la isla de la Atlántida, y que seguramente ustedes la habrán escuchado y habrán visto, no sé, películas de la Atlántida, el continente perdido. Eh, yo desde niño vivía obsesionado con ese tema de la Atlántida, obsesionado. Y ya pues más adelante empecé a leer mucha información sobre eso. Entonces la pregunta sigue, ¿existió, por ejemplo, el continente de la Atlántida? Y si existió, ¿a dónde lo vamos a meter en esta línea de tiempo? ¿Sí? Y no solamente la Atlántida, también hablan de un continente que se llama Lemuria. Y se hablan de tantas cosas que uno dice, definitivamente hay muchas lagunas y hay muchas cosas que desconocemos. Yo les decía a mis estudiantes, en este momento hay mucha controversia con la Antártida, porque hay algunos científicos que dicen que en la Antártida hay pirámides. Obviamente, pues están cubiertas bajo el hielo, pero que hay pirámides, en ese momento hay muchos investigadores en esos temas. Y yo incluso estuve en una conferencia de estos investigadores hablando de eso. En la Antártida hay pirámides. Entonces, si eso es verdad, de que en la Antártida hay pirámides, las preguntas, ¿qué civilización existió en la Antártida capaz de hacer pirámides? ¿Y dónde las vamos a poner en nuestra línea de tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que encuentra algo, hace temblar la línea de tiempo oficial del mundo. Existe un miedo por reconstruir la historia universal. Yo no sé si es miedo o simplemente oposición, porque como les digo, el conocimiento es poder. No sé si es miedo o simplemente oposición a que la gente sepa realmente cómo fue la historia de nuestro planeta, a que la gente sepa de que hubo otras civilizaciones aparte de la sumeria, la egipcia o la del Valle del Indo, por ejemplo. Hola, queremos que sepas que realizar este video ha sido posible gracias a ti. Tú nos ayudas cada vez que miras, compartes, comentas o le das like a nuestro contenido. Pero si quieres ayudarnos a mantener de forma gratuita este y muchos otros contenidos, puedes hacerlo por medio de una donación. Si este video te pareció muy bueno, nos puedes apoyar con $5. Hacerlo es muy fácil. Solo debes ingresar a la página www.pagos.siu-almediaonline.org y llenar tus datos. Selecciona la descripción Donación y luego elige la pasarela de pagos de tu preferencia. Recuerda, es completamente voluntario y de esa manera nos ayudas a seguir creando contenido exclusivo y de calidad. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.
Hola mis queridos amigos, quiero invitarlos a que se unan a mis redes sociales. En Facebook como Iván Darío Moreno, Instagram como @profe Iván Moreno y en mi canal de YouTube, Sion TV Internacional. Allí encontrarán mucho contenido interesante para todos, para grandes, para chicos, para todos. Entonces allí los espero. Hola, muy buen día a todos. Les saluda Iván Darío Moreno. Soy el rector de Zion International University. Quiero contarles que ya abrimos matrículas para nuestros programas de pregrado. Pueden entrar a la página de www.ziu-almedioonline.org. Allí encontrarán toda la información de nuestros programas de pregrado, también de las certificaciones y cursos libres. Los espero.